El Congo esconde algo más que exuberantes selvas tropicales y una fauna diversa, desde árboles susurrantes hasta gemas malditas. He aquí 15 enigmas que han desconcertado y aterrorizado al mundo entero. Número 15. Los árboles susurrantes de la cuenca del Congo. Desvelando los mitos. En el aire denso y húmedo de la cuenca del Congo, un fenómeno peculiar despierta curiosidad y miedo por igual. Los árboles susurrantes. No son árboles corrientes. Parecen murmurar secretos de la selva ancestral. Pero, ¿qué hay de cierto en estos susurros? Las leyendas locales sugieren que estos árboles son guardianes del bosque, que se comunican entre sí a través de una red invisible, protegiendo la tierra de cualquier daño. Los científicos, en cambio, ofrecen una explicación más fundamentada. Teorizan que el susurro es en realidad el sonido del viento que atraviesa la estructura única de las hojas y la corteza del árbol, creando un sonido espeluznante y susurrante. Sin embargo, algunos exploradores han declarado tener la sensación de ser observados o seguidos cerca de estos árboles. Describen una sensación escalofriante, como si los propios árboles fueran seres sensibles que observan su presencia y reaccionan ante ella. ¿Podría haber una base científica para esto, quizá relacionada con la sensibilidad de los árboles a los cambios medioambientales? ¿O se trata simplemente de la imaginación hiperactiva de viajeros cansados? El papel de estos árboles en el ecosistema es innegable. Son una parte vital de la compleja biodiversidad del Congo y sustentan innumerables especies de flora y fauna. Sus extensos sistemas radiculares ayudan a prevenir la erosión del suelo y desempeñan un papel crucial en el secuestro de carbono, lo que los convierte en héroes anónimos en la lucha contra el cambio climático. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Huellas misteriosas que rastrean criaturas desconocidas. Explorando las leyendas. La vasta naturaleza salvaje del Congo esconde secretos, como las enigmáticas huellas de criaturas aún desconocidas para la ciencia. En las profundidades de las riberas fangosas de ríos remotos y ocultas bajo la espesura de las copas de los árboles, estas huellas han desatado leyendas que cautivan tanto a los lugareños como a los exploradores. Por ejemplo, la leyenda del Mokele Mbembe, una criatura parecida a un dinosaurio que acecha en las profundidades del río Congo. Las descripciones varían, pero la mayoría coinciden en su enorme tamaño y su largo cuello. Testigos presenciales, escasos y no verificados, describen una criatura que evoca imágenes prehistóricas. ¿Podrían ser estas huellas la prueba de una especie que ha sobrevivido a las mareas del tiempo oculta en las vastas extensiones del Congo? Otro caso curioso es el de unas huellas gigantescas parecidas a las de un simio, que alimentan las teorías sobre una especie de primate aún por descubrir. Estas huellas son mucho más grandes que las de los gorilas conocidos, lo que lleva a especular sobre una nueva especie, o quizá una ya conocida. Presentan características inesperadas. Los escépticos sostienen que estas huellas son interpretaciones erróneas de huellas de animales conocidos o engaños. Sin embargo, el descubrimiento constante de este tipo de huellas en zonas remotas, inaccesibles e inexploradas, añade una capa de misterio. La espesura de la selva y la limitada exploración científica de estas regiones hacen que la verificación de estas afirmaciones siga siendo un reto. Número 13. Las tribus que desaparecen. El Congo no solo alberga una flora y fauna misteriosas, sino también diversas tribus indígenas, algunas de las cuales están desapareciendo, envueltas en un manto de misterio. La desaparición de estas tribus plantea cuestiones acuciantes sobre las repercusiones de la modernización, los conflictos y los cambios medioambientales. Una de estas tribus es la de los Bambuti, un grupo pigmeo conocido por su profunda conexión con la selva. En los últimos años, su número ha disminuido debido a diversos factores. La deforestación les ha arrebatado sus territorios tradicionales de caza. Los conflictos en la región han obligado a muchos a huir de sus tierras ancestrales. Además, su integración en sociedades dominantes más amplias ha diluido su identidad cultural única. Luego está el caso de los Bayaka, cuya misteriosa reducción numérica se atribuye a menudo a la invasión de la civilización moderna. Las carreteras y el desarrollo urbano fragmentan su hábitat, mientras que las actividades madereras y mineras perturban su modo de vida. Las enfermedades traídas por los forasteros y la falta de acceso a la atención sanitaria han puesto aún más en peligro a su población.
La desaparición de estas tribus no es solo una pérdida de población, sino el desvanecimiento de un rico patrimonio cultural y de conocimientos ancestrales. Estas tribus poseen un profundo conocimiento del ecosistema del Congo y viven en armonía con la naturaleza de un modo del que las sociedades modernas pueden aprender. Se están realizando esfuerzos para preservar la cultura y los medios de subsistencia de estas tribus, pero se enfrentan a numerosos retos. Las iniciativas de conservación deben equilibrar la necesidad de proteger el medio ambiente con el derecho de las tribus a su modo de vida tradicional. Además, la inestabilidad política y los intereses económicos a menudo eclipsan la difícil situación de estos grupos indígenas. Número 12. El gato fantasma del Congo. Más grande que la vida, analizando relatos de testigos oculares en lo más profundo del corazón del Congo, se esconde una historia tan tenebrosa como los propios bosques densos. La historia del gato fantasma, una criatura de la que se dice que es más grande y formidable que cualquier felino conocido. Esta bestia escurridiza, a menudo descrita como un león gigantesco o un leopardo de tamaño extraordinario, ha sido objeto de numerosos relatos de testigos presenciales, pero sigue envuelta en el misterio. Los testigos afirman haber visto un enorme felino de complexión musculosa y pelaje reluciente bajo la luz moteada de la selva. Algunos lo describen como un superleopardo, con rasgos exagerados y una ferocidad incomparable a la de sus primos más pequeños. Estos relatos proceden a menudo de aldeanos y cazadores experimentados, gente familiarizada con la fauna del Congo, lo que confiere cierta credibilidad a sus afirmaciones. Los escépticos sugieren que estos avistamientos son encuentros exagerados con especies conocidas, tal vez distorsionada por el miedo y el temor de encontrarse cara a cara con un animal salvaje. Otros plantean la hipótesis de que estas historias podrían ser restos de una memoria colectiva, de una especie mayor, ya extinguida, transmitida de generación en generación. A pesar de los numerosos intentos de capturar a este gato fantasma con una cámara, sigue siendo un enigma. La densa selva proporciona el camuflaje perfecto, lo que dificulta la obtención de pruebas definitivas. La naturaleza esporádica de los avistamientos se suma al desafío, al igual que el vasto y a menudo inaccesible terreno del Congo. Número 11. Enigmáticos monstruos de río. Los ríos del Congo no son solo cursos de agua, son fuente de leyendas. Albergan historias de monstruos enigmáticos que han cautivado la imaginación durante siglos. Estas historias, transmitidas de generación en generación, hablan de criaturas colosales que acechan en las turbias profundidades. Aparecen solo para asombrar y a veces aterrorizar a quienes las presencian. Uno de los monstruos fluviales más legendarios es el Mokele Mbembe. A menudo se le describe como una criatura parecida a un dinosaurio saurópodo. Según la tradición local, habita en las profundidades del río Congo y sus afluentes, un monstruo de una época pasada que sobrevivió a la extinción. Los testigos lo describen con un cuello largo, una cabeza pequeña, y un cuerpo tan grande como el de un elefante. Se dice que su presencia en el río va acompañada de aguas turbulentas y una ominosa sensación de presentimiento. Los escépticos sostienen que el Mokele Mbembe es un mito, un compuesto de animales conocidos e imaginación humana. Señalan la falta de pruebas físicas y la improbabilidad de que una criatura prehistórica sobreviva sin ser detectada en tiempos modernos. Sin embargo, la coherencia de las descripciones, a través de diferentes tribus y regiones, añade una capa de intriga a la leyenda. Otra entidad misteriosa es el Inguma Monane. Se dice que es una criatura gigante parecida a una serpiente con el lomo dentado. Los relatos sobre su tamaño varían, pero todos coinciden en que empequeñece a cualquier serpiente acuática conocida. Algunos afirman haberla visto cruzar ríos o deslizarse por sus orillas, una visión inolvidable que provoca tanto miedo como fascinación. Número 10. Las minas encantadas, ecos del pasado. En las oscuras profundidades de las minas abandonadas del Congo, abundan las historias de fantasmas y sucesos espeluznantes. Estas minas, antaño llenas de actividad, ahora están desiertas, y en sus túneles y pozos resuenan los susurros de una época pasada. Las historias que emanan de estos lugares no son fruto de la imaginación, sino que están profundamente arraigados en la turbulenta historia de la región. Mineros y lugareños cuentan a menudo historias de figuras fantasmales que deambulan por los laberínticos pasadizos, sonidos de picos y palas.
y repentinas e inexplicables corrientes de aire frío. Algunos hablan de apariciones de mineros que siguen trabajando, atrapados en un ciclo interminable de trabajo y desesperación. Se dice que estos avistamientos espectrales son especialmente frecuentes en minas, donde se han producido accidentes y tragedias que han dejado tras de sí un legado de dolor y desasosiego. Historiadores y entusiastas de lo paranormal se acercan a estas minas en busca de la verdad. ¿Son manifestaciones del trauma colectivo sufrido por los mineros y sus comunidades? ¿O podrían ser espíritus incapaces de encontrar la paz? Las duras condiciones de trabajo, unidas a la explotación y los conflictos, han dejado sin duda una huella indeleble en estos lugares. Al adentrarnos en las mentes embrujadas del Congo, desenterramos historias no solo de fantasmas y demonios, sino de la lucha y la resistencia humanas. Estas mentes son un sombrío recordatorio del pasado, y sus inquietantes ecos son testimonio de las vidas y el legado de quienes trabajaron en sus profundidades. Número 9. Pinturas rupestres crípticas. En los rincones más remotos de la vasta selva del Congo, hay cuevas adornadas con pinturas crípticas, testigos silenciosos del antiguo pasado de la región. Estas pinturas rupestres, algunas de las cuales datan de hace miles de años, ofrecen una visión tentadora de las vidas y creencias de los primeros habitantes del Congo. El arte es diverso, desde simples huellas de manos y motivos geométricos, hasta intrincadas representaciones de animales y figuras humanas. Se cree que algunas pinturas representan la vida cotidiana, con escenas de caza o reuniones, mientras que otras parecen tener un significado más espiritual o ritual, posiblemente ilustrando mitos o deidades veneradas. La interpretación de estas pinturas es una tarea compleja, ya que nos esforzamos por comprender el contexto y la cultura de los artistas. ¿Fueron estas pinturas una forma de comunicación, una manera de registrar la historia, o tal vez un medio para conectar con el mundo espiritual? Antropólogos y arqueólogos reflexionan sobre estas cuestiones, reconstruyendo las pistas que dejan estos antiguos lienzos. Un aspecto intrigante es el uso del color y la forma, que sugiere una sofisticada comprensión del arte y el simbolismo. La elección de la ubicación de las cuevas también apunta a su significado, a menudo situadas en zonas que habrían tenido un significado o una importancia especial para la gente de la época. Número 8. Fenómenos celestes, desconcertantes luces sobrenaturales. Los cielos nocturnos sobre el Congo han sido durante mucho tiempo un lienzo para algunos de los espectáculos más desconcertantes de la naturaleza. Entre ellos, las luces sobrenaturales observadas en los cielos destacan como un fenómeno particularmente desconcertante. Estas luces, que varían en color e intensidad, han provocado una mezcla de asombro y especulación entre quienes las presencian. Los testigos describen estas luces como orbes brillantes o rayas alargadas que danzan y parpadean sobre el fondo del cielo nocturno. Algunos relatos las asemejan a las auroras boreales, aunque aparecen en una región donde tales fenómenos son científicamente inesperados. Abundan las teorías, desde explicaciones naturales como organismos bioluminiscentes o condiciones atmosféricas poco comunes, hasta especulaciones más extravagantes que implican actividad extraterrestre. Los científicos se han interesado por estos informes, sugiriendo posibles causas, como descargas eléctricas de nubes de tormenta o reflejos de luz de minerales o gases emitidos por la densa selva tropical. Sin embargo, la naturaleza esporádica de estos avistamientos y el difícil terreno del Congo dificultan la investigación científica. Número 7. Las nanas fantasmales de la selva tropical. La selva del Congo, rebosante de vida, también es fuente de sonidos inquietantes e inexplicables que han dejado perplejos a lugareños y visitantes. A menudo descritos como nanas fantasmales, estos sonidos añaden una capa de misterio a la ya de por sí enigmática selva. Los sonidos varían desde melodiosos zumbidos y silbidos hasta repentinos e inexplicables crescendos que resuenan por toda la selva. Algunos los describen como inquietantemente humanos, parecidos a susurros o cantos lejanos. Estos fenómenos auditivos suelen producirse de noche, lo que aumenta su carácter inquietante y perturbador. Se han propuesto varias teorías para explicar estos sonidos. Algunas sugieren que son el resultado del paso del viento a través de la topografía y la vegetación únicas de la selva tropical, creando efectos acústicos. Otros apuntan a la posibilidad de que se trate de especies desconocidas de aves o insectos
cuyas llamadas siguen sin identificarse. Biólogos y expertos en sonido han realizado estudios de campo para grabar y analizar estos sonidos. Sin embargo, la naturaleza esquiva de estas experiencias auditivas, combinada con la densa e inaccesible selva tropical, dificulta una identificación concluyente. Estas nanas fantasmales de la selva no solo contribuyen al aura de misterio del Congo, sino que también ponen de relieve la riqueza y complejidad de su ecosistema. Sirven como recordatorio de lo mucho que queda por comprender sobre el mundo natural, y la selva tropical del Congo actúa como una biblioteca viviente de secretos y maravillas por descubrir. Número 6. Desapariciones inexplicables. Las densas selvas y los vastos paisajes del Congo han sido el telón de fondo de una serie de desapariciones inexplicables que desconciertan incluso a los investigadores más avesados. Los individuos que desaparecen sin dejar rastro, dejando tras de sí solo preguntas y teorías, contribuyen a la mística de la región y a su aura de peligro. Estas desapariciones van desde viajeros solitarios a grupos enteros, a menudo exploradores experimentados o lugareños familiarizados con el terreno. La falta de pruebas o pistas en muchos de estos casos ha dado lugar a un sinfín de especulaciones, desde perderse en la impenetrable selva, ser presa de la fauna salvaje, hasta explicaciones más sobrenaturales como antiguas maldiciones o actividades paranormales. Las labores de búsqueda y rescate en estos casos se ven obstaculizadas por el difícil entorno del Congo, con sus densos bosques, ríos traicioneros y un clima a menudo inhóspito. La agitación política y social en algunas zonas complica aún más estos esfuerzos, limitando los recursos y la mano de obra disponibles para llevar a cabo investigaciones exhaustivas. A pesar de estas dificultades, las historias de estas desapariciones inexplicables son un sombrío recordatorio de la naturaleza indómita e impredecible del Congo. Subrayan la importancia de respetar y comprender el medio ambiente, al tiempo que ponen de relieve la necesidad de mejorar las medidas de seguridad y la preparación de quienes se aventuran en estas zonas remotas. Número 5. La serpiente secreta. ¿Mítica o real? Buscando lo oculto entre la miríada de misterios del Congo, destaca la leyenda de una serpiente gigante. Las historias de esta enorme criatura, temida y venerada a partes iguales, han formado parte del folclore local durante generaciones. Las descripciones de la serpiente varían, pero la mayoría de los relatos coinciden en su enorme tamaño. Mucho mayor que cualquier otra especie de serpiente conocida, la serpiente suele describirse como poseedora de una presencia formidable, con escamas que brillan a la luz del sol y ojos que parecen atravesar el denso follaje. Los testigos afirman haberla visto deslizarse por ríos y pantanos, dejando tras de sí un rastro de agua y vegetación alteradas. La falta de pruebas concretas ha llevado a muchos a descartar estas historias como meros mitos o exageraciones. Sin embargo, algunos criptozoólogos y entusiastas sostienen que los vastos territorios del Congo, en gran parte inexplorados, podrían albergar una criatura de este tipo, posiblemente una especie aún por identificar por la ciencia. Las expediciones científicas destinadas a descubrir la verdad que se esconde tras estas historias de serpientes apenas han aportado pruebas tangibles. Sin embargo, la persistencia de estas historias, unida a la historia del Congo, que ha revelado especies hasta ahora desconocidas, mantiene viva la intriga. La leyenda de la serpiente secreta del Congo, ya sea real o producto del rico tapiz del folclore local, es un ejemplo fascinante de cómo se entrelazan los misterios naturales y los relatos culturales. Es un testimonio de la perdurable fascinación humana por lo desconocido y del encanto de explorar los territorios inexplorados de nuestro planeta. Número 4. Las montañas encantadas. Leyendas de la Tierra que exploran las maravillas geológicas. El Congo no es solo una tierra de densos bosques y criaturas misteriosas, sino también el hogar de algunas de las formaciones geológicas más intrigantes del mundo, las montañas encantadas. Estas montañas, impregnadas de folclore local y envueltas en un halo de misticismo, surgen majestuosas de la tierra, imponiendo temor y reverencia. Las leyendas locales hablan de estas montañas como lugares sagrados, habitados por espíritus y guardianes de la tierra. A menudo son escenario de historias de magia, luces misteriosas y fenómenos inexplicables. Las formas únicas de la montaña y el entorno, a menudo brumoso, confieren un aire místico a estas historias,
difuminando la línea que separa la realidad del mito. Geológicamente, estas montañas son tan fascinantes como las leyendas que las rodean. Formadas a lo largo de millones de años, presentan un rico tapiz de formaciones rocosas, depósitos minerales y una flora y fauna únicas. Algunas de las montañas son volcánicas, lo que aumenta su mística con ocasionales muestras de actividad sísmica. Exploradores y científicos se sienten atraídos por estas montañas, no solo por su belleza natural y su importancia geológica, sino también para comprender la importancia cultural que tienen para las comunidades locales. Estas montañas suelen considerarse lugares sagrados, parte integrante de las prácticas culturales y espirituales de los pueblos indígenas. Número 3. Plantas extrañas, rarezas de la naturaleza. En los vastos ecosistemas del Congo crecen algunas de las plantas más insólitas y extrañas del planeta. Estas rarezas botánicas no son meras curiosidades, sino que forman parte integral de la comprensión de la rica biodiversidad y la complejidad ecológica de la región. Una de estas maravillas es la palmera rafia gigante, conocida por sus hojas increíblemente largas, que pueden alcanzar varios metros de longitud. Estas palmeras no son solo una maravilla para la vista, sino que también son vitales para las economías y culturas locales, ya que sus hojas se utilizan para techar, cestería y otras artesanías. Otro espécimen peculiar es la Mycena luxeturna, una especie de hongos bioluminiscentes que se encuentran en las profundidades de la selva tropical del Congo. Estos hongos brillantes crean un espectáculo etéreo en la oscuridad de la selva, iluminando el suelo con su luz de otro mundo. Luego están las plantas carnívoras, como la planta jarro del Congo, que se ha adaptado a los suelos pobres en nutrientes, evolucionando para atrapar y digerir insectos. Estas plantas añaden un aspecto inquietante pero fascinante a la flora del Congo, mostrando las diversas estrategias de supervivencia de la naturaleza. Botánicos y ecologistas siguen estudiando estas plantas únicas, descubriendo los secretos de su supervivencia y adaptación a las difíciles condiciones de la selva tropical. Sus hallazgos no solo contribuyen a nuestra comprensión de la biología vegetal, sino que también tienen implicaciones potenciales para la medicina, la agricultura y la conservación del medio ambiente. La extraña vida vegetal del Congo nos recuerda la infinita variedad y adaptabilidad de la vida en la Tierra. Subraya la importancia de preservar estos ecosistemas, no solo por su valor inherente, sino también por el potencial sin explotar que encierran para futuros descubrimientos. Número 2. La ciudad perdida engullida por la selva. El descubrimiento de antiguas ruinas en las profundidades de la densa selva del Congo encierra un misterio que ha intrigado a arqueólogos y aventureros por igual. La leyenda de una ciudad perdida engullida por la voraz vegetación de la selva tropical. Esta enigmática ciudad, de la que se dice que fue un próspero centro de la civilización antigua, ahora solo existe en susurros y leyendas. Exploraciones y expediciones se han adentrado en el corazón de la selva, impulsados por las historias de estructuras de piedra y ruinas ocultas bajo el espeso dosel. Estos exploradores buscan pruebas de una ciudad olvidada que podría reescribir la historia de la civilización humana en África. La densa vegetación y el difícil terreno han mantenido bien guardados los secretos de la ciudad, de la que solo se conocen atisbos tentadores de posibles ruinas. Los pocos artefactos y restos estructurales que se han descubierto sugieren una sociedad sofisticada con conocimientos de arquitectura y posiblemente de comercio. Sin embargo, a falta de pruebas más sólidas, la verdadera naturaleza e historia de esta ciudad perdida siguen rodeadas de misterio. Número 1. Las gemas malditas del Congo, un peligro centelleante. El Congo no solo es rico en belleza natural y vida salvaje, sino también en riqueza mineral, incluidas gemas preciosas. Sin embargo, se dice que algunas de estas gemas están malditas y traen la desgracia a quienes se atreven a extraerlas y poseerlas. Esta leyenda de gemas malditas ha sido fuente de fascinación y miedo, mezclando el encanto de la riqueza con el temor a lo desconocido. Los relatos suelen referirse a gemas de extraordinaria belleza, pero que se cree que llevan una maldición debido a las circunstancias de su extracción. Muchas de estas historias tienen su origen en minas donde los trabajadores soportan duras condiciones, lo que lleva a la creencia de que las gemas están imbuidas del sufrimiento y la angustia experimentados en las minas.
Algunos relatos hablan de tragedias personales y desgracias sufridas por quienes han manipulado estas gemas, alimentando la creencia en su naturaleza maldita. Sin embargo, los escépticos sostienen que las supuestas maldiciones son meras coincidencias amplificadas por la superstición y la tendencia humana a encontrar patrones en sucesos aleatorios. Investigadores e historiadores profundizan en estas historias, tratando de separar la realidad de la ficción. Aunque la idea de una gema maldita pueda parecer descabellada, las historias a menudo tienen su origen en problemas reales como la explotación, los conflictos y los dilemas éticos que rodean la extracción de gemas en el Congo. La leyenda de las gemas malditas del Congo es un conmovedor recordatorio de la compleja relación entre los recursos naturales y los valores humanos. Plantea interrogantes sobre el verdadero coste de la belleza y la riqueza y el impacto de la actividad humana, tanto en el medio ambiente como en la sociedad. Malditas o no, estas gemas encierran historias tan polifacéticas como profundas. Las propias gemas. Gracias por vernos. Hasta la próxima.